la caja que vino del norte. Talmente proclive a levantar en cualquier parte edificios de características septentrionales. De todas formas, la fábrica del nuevo ayuntamiento era bonita, y la gente, tras el pasmo inicial que le deparó tamaña cosa ajena, empezó a tomarle cariño. A las 4 de la madrugada del día 3 de diciembre de 1980, un enorme remolque penetró desde el norte en las calles de la ciudad seguido por una aparatosa grúa. Sobre su plataforma transportaba un desmesurado cajón de madera nueva, adecuadamente reforzado, cuyas dimensiones insólitas inducían a pensar que dentro debía contener alguna máquina sofisticada de extraordinarias proporciones. El cajón medía 30 metros de largo, por 7 de alto y 10 de ancho. El frío era intenso y las calles estaban desiertas. Ni siquiera se veía a los numerosos perros errantes que la poblaban, cobijados del frío en secretos rincones sorprendentes. El remolque se introdujo en la plaza porticada rozando una de las esquinas de la yunta. Mientras y se detuvo en el centro del recinto. Bajaron de la cabina 4 hombres de aspecto incierto. De esa clase de tipos que zigzaguean por el mundo y lo mismo se les encuentra trabajando en una plataforma petrolífera del Mar del Norte que en las minas de diamantes de Sudáfrica. Los dos de la grúa eran parecidos. Se pusieron a trabajar sin dilaciones. Apenas tardaron 1 hora en depositar el desconcertante cajón en medio de la plaza. Eran las 5 de la madrugada. Desde las sombras de los soportales se aproximó la silueta de un policía municipal perteneciente a la brigada que hacía turno de noche. Su obligación consistía en hacer rondas nocturnas por los barrios, pero durante las madrugadas polares de diciembre se quedaban alrededor de la estufa del cuartelillo, echando cabezadas y fumando cigarrillos de tabaco negro. ¿Qué pasa?, dijo el guardia a modo de saludo. Los tipos del cajón le miraron de arriba abajo de forma huraña y despectiva. Eran sujetos que no les tenían ningún respeto a los agentes municipales porque ellos habían estado trabajando en las minas de diamantes de Sudáfrica y en plataformas petrolíferas del Mar del Norte y un policía municipal. Resulta después algo sumamente trivial. Lo traemos desde Marsella. Este es el punto de destino que nos han dado. Pero, ¿a quién va dirigido eso? Sacaron un papel escrito en inglés, que parecía oficial, y le mostraron lo único que entendía, la dirección. Viene al ayuntamiento, aclaró uno de los hombres. ¿Qué contiene? No lo sabemos. Debería dar parte. Haga lo que quiera, nosotros nos vamos. El remolque y la grúa se marcharon, y el policía municipal transmitió la noticia a sus compañeros. Los más curiosos se dirigieron perezosamente hacia la plaza para ver el cajón. El resto se quedó junto a la estufa. En el centro de la explanada que rodeaban los soportales, a la luz mortecina de las farolas, parecía un gigantesco ataúd de pobre. Los jirones de niebla lamían la superficie de madera húmeda y su masa sombría semejaba una especie de excrescencia asombrosa que le hubiese salido a la tranquila plaza mayor de la capital. Los gendarmes estuvieron construyendo hipótesis sobre la procedencia, destino y contenido del cajón, mientras le daban reconfortantes chupadas a sus cigarrillos. Ahuyentados por el frío, decidieron irse otra vez junto a la estufa y comunicar el suceso a sus superiores cuando fuese de día. El 4 de diciembre amaneció nublado. El desorbitado cajón, en medio de la plaza, bajo la lluvia menuda y persistente que en el norte llaman sirimiri, evocaba el aspecto de ciertas construcciones del pasado particularmente enigmáticas, esos monumentos simples y geométricos erigidos con fines mágicos, que, pese al transcurso de los siglos y la costumbre de verlos, no dejan de asombrarnos. Se habían reunido unos 300 vecinos a su alrededor formando un círculo grande, y todo el mundo atribuía la presencia de aquella cosa gigante a algún proyecto tramado discretamente por la corporación municipal. Se deducían posibilidades diversas, pero la más aceptada en líneas generales era la que afirmaba que dentro del cajón yacía una gran estatua que sería colocada en la cima central del edificio del ayuntamiento. El alcalde era un tipo joven y bajito del partido centrista, con gafas, traje gris y corbatas detonantes, no porque tuviese el propósito de aparte a nadie, sino a causa de su insoslayable mal gusto. Se sintió muy confuso cuando le dijeron que en la plaza había un enorme cajón que unos hombres habían traído de madrugada dirigida al ayuntamiento. Bueno, cuando vio el tamaño impensable del contenedor le pareció un asunto lo suficientemente complicado como para optar por comunicárselo al gobernador. Es obvio que resulta baladí para la buena comprensión de este comunicado explicar de qué forma los elementos que ocupaban cargos decisorios en la ciudad
Aquejados de un montón de dudas y de la indecisión propia de la gente irrelevante, demoraron cualquier acción relacionada con el enorme mamotreto, que permaneció arrojado en la plaza, bajo la lluvia torrencial que vino después, sin que nadie se decidiese a hacer nada con él. Una muchacha rubia, con una bonita melena larga y rizada que casi le llegaba hasta la cintura, cuando regresaba corriendo hacia su casa a las 10 de la noche, haciendo repiquetear sus tacones sobre las losas de la plaza, se detuvo en seco junto al extraordinario cajón cuando pasaba junto a él. Venía de besarse con su novio en la oscuridad del parque y estaba contenta, con ese estado de ánimo exultante que permite no tenerle miedo a nada. Había oído algo dentro del singular envase. No un ruido fortuito o mecánico, producido por cosas inanimadas al quebrarse, golpearse o caerse. Era otro asunto. Por eso se detuvo. En diciembre, con lluvia y frío, nadie permanece en la calle a las 10 de la noche. La plaza estaba desoladoramente vacía. Durante apenas 5 o 6 segundos permaneció escuchando. Dentro oyó algo semejante al ruido acompasado de un fuelle que recogiese y expulsase aire, provisto de una cadencia lenta. Realmente no se asustó, pero aquel resoplido pausado, que quizá recordase a una respiración humana, le permitió construir diversas hipótesis sobre lo que había dentro. Pensó en alguna clase de máquina neumática, y cuando penetró en su casa y se sentó en la mesa familiar para cenar, no le contó nada a nadie. Al día siguiente, al regresar otra vez de recrearse en lascivos juegos amorosos con su novio en la oscuridad del parque, se detuvo a propósito junto a la enorme caja. No llovía. Contuvo la respiración y escuchó con fijeza. No cabía duda, ahora el rítmico sonido respiratorio se oía con mayor precisión, lento y enorme, como si se tratase del bombeo de aire en un pecho gigantesco. Más bien un ronquido profundo y escalofriante que no se detectaba de día a causa de los ruidos que flotan en una población en plena actividad. Entonces se alejó sin correr, con el ánimo ligeramente encogido, conjeturando sobre una probabilidad cuya aceptación resultaba imposible, que dentro hubiese alguna cosa viva que despertaba muy lentamente después de un prolongado sueño o letargo. Cruje. Es cierto, cruje mucho, como si algo se removiese dentro. Al día siguiente diluviaba sobre la pequeña ciudad esteparia, y los comerciantes que tenían sus tiendas bajo los soportales de la plaza, pescaderos, ultramarinistas o fruteros, así como los camareros de los bares, permanecieron toda la mañana expectante, justo al borde de las bóvedas, a cubierto del agua, observando inquietos el monstruoso cajón empapado que había comenzado a crujir de forma alarmante. Parecía como si algo, desde dentro, hiciese presión hacia el exterior, y todo el mundo había detectado ya el sonido procedente de su fondo, cavernoso y rítmico, semejante a la respiración de un gargantúa cada vez más agitado. A las 12 de la mañana, aparecieron 10 policías nacionales que rodearon el cajón provisto de metralletas y despejaron de público el espacio central. Un gentío hormigueante se reunió bajo los soportales con la vista clavada en el fantástico estuche de madera y en sus ojos comenzó a dibujarse la extrañeza tintada de remotos terrores que atenaza a la gente pusilánime. Cuando asiste al inicio de un suceso impensable que, de sopetón, se introduce en sus vidas cortando el hilo consuetudinario de sus inicuos actos cotidianos. A las 12:04 del mediodía, saltó por los aires una madera rota a causa de la presión ejercida por algo desde el interior y se vio dentro del cajón mucho pelo brillante y oscuro, empapado por el aguacero. La gente, aterrorizada, pisoteándose en la penumbra húmeda de los soportales, corrió despavorida en busca de una incierta escapatoria. Los chillidos de las mujeres tenían un singular swing apocalíptico. Los policías nacionales abandonaron sus puestos de guardia porque también es personal que tiene todo el miedo del mundo en el momento adecuado. En un instante la plaza se quedó desierta. Únicamente junto a una de las columnas de forja que sostenían las techumbres, la bonita chica de la melena larga rizada, permaneció inmóvil mirando al enorme cajón, con sus ojos grises cegados por el resplandor que produce en los temperamentos curiosos y valientes el espectáculo de lo insólito. Saltaron otras maderas, un crujido prolongado y rechinante acompañó la destrucción definitiva de la tremenda caja y varios fragmentos de astillas volaron hacia el cielo gris de la mañana. Ella vio entonces lo que había dentro, la cosa que se incorporaba, peluda y ciclópea, desde los restos de las tablas destrozadas. Al ponerse en pie pareció llegar hasta el cielo, y sus ojos, semejantes a dos hondos rubíes carmesí llenos de ira, mostraron toda la belleza bestial de la expresión de un simio gigante ofuscado por la cólera.
Era un tremendo gorila marrón que levantó un puño demoledor mientras lanzaba un gruñido oscuro y despectivo. Enseguida lo descargó como un mazo centelleante que destrozó el ala derecha de la techumbre del ayuntamiento nórdico. Ciego de ira, proyectó impactos destructores sobre la fachada, y mientras se derrumbaba el muro principal y saltaban hechos añicos las vidrieras de colores, el mono gigante giró la cabeza y la vio a ella. Cruzaron sus miradas a través del chaparrón, y la chica evocó atónitas carteleras, fotogramas, películas y cómics, cuando sus labios musitaban la enigmática frase, King Kong, mi amor. La impresionante mano del simio la recogió con extremada suavidad y, haciéndola viajar 30 metros hacia las nubes, la colocó frente a sus ojos. Su expresión cambió enseguida. Un destello de ternura y mansedumbre se fijó en sus pupilas y, deslumbrado, permaneció mirándole incrédulo bajo la lluvia. Después comenzó por desliarle la bufanda azul y roja que tenía enrollada en torno al cuello, despacio y divertido. Ella no sintió ningún miedo. ¡Malditos imbéciles! Unos botes, unos cilindros, llenos de licores venenosos, aniquiladores, pintados con figuras de insectos condenados a muerte, unos pulverizadores que, con una sola mano que sostiene, un solo dedo que aprieta el siniestro artilugio que expele destrucción, son, en las estanterías de los supermercados, en las tiendas de cualquier pueblo, hasta en las farmacias. Anuncio de suicidio brutal, epitafio para insectos que quieren vivir, como perros guardianes, con el hombre, y éste, no los quiere, y les rechaza. Con una sola mano, un solo dedo que aprieta el ingenio, por donde abre su amenaza el orificio letal, el hombre prepara, con la frivolidad de quien espanta moscas con el plumero, su propia destrucción. Esta fue la historia del intento de aniquilamiento de la República de los Dorílidos, de la gran familia guerrera que tenía en su propia feroz brutalidad, espantosa, la mejor defensa del hombre. Frente a los pobladores hambrientos del bosque, los pequeños bichos que muerden poco a poco, los que están en aquel museo del terror y del miedo estaban representadas todas las crueldades, todas las torturas de la historia de la humanidad, el diluvio universal, los circos de la Roma imperial, la Inquisición, Hiroshima. Pero en los sótanos había una sala verdaderamente especial. Cristina volvió a contemplarse, esta vez en el espejo del vestíbulo, antes de abrir la puerta que la conduciría al jardín ante cuya verja se hallaría Eloy esperándola. Era deliciosamente atractiva y ella lo sabía, sin lugar a dudas, y sabía también que la expresividad de su juvenil rostro, mezcla hirviente de inocencia y sensualidad, era capaz de producir estragos en los hombres más inaccesibles. Tras un pícaro mohín, dedicado a sí misma a través del espejo, abrió la puerta y salió al fin, cerrando a su espalda. En efecto, allí estaba él, sentado ante el volante de su singular coche, tan negro como anacrónico. Se trataba de un Citroën en la década de los 50, con aire inequívocamente alcaponiano. ¿Por qué no propones la venta del coche a la dirección del museo?, bromeó, mientras abría la vieja portezuela y los goznes chirriaban como en el más tenebroso efectismo de una película de terror. Entre otras cosas de menor importancia, porque no creo que este cacharro pudiese aterrorizar a nadie, pero, fundamentalmente, el desterrado Martín Antonino. Han llegado, no son esqueletos ni imágenes, están vivos, caminan, producen sonidos con sus bocas, portan luz en sus manos, huelen a lejanía y humareda. No sé de dónde vengo. Durante mucho tiempo, he vagado por los bosques selváticos que se extienden por la falda de las últimas estribaciones de la cordillera. Bosques amenazantes para algunos, en cuyo interior se esconden zonas umbrías y fangosas donde los animales inadvertidos perecen ahogados en las charcas cuando yerran el camino. La niebla nos cubre en los crudos inviernos de esta zona desolada. Y, tras los celajes brumosos, se escuchan en la mañana los gritos estridentes de aves cuyo nombre no conozco. Las tormentas y las lluvias torrenciales del otoño hacen aparecer torrentes ocultos entre la maleza cuyo sonido nos acompaña hasta los primeros fríos. La espesura íntima del bosque se hace entonces más peligrosa. Después de mucho tiempo, no sé cuánto, al fondo de un barranco húmedo, flanqueado por un riachuelo, he encontrado un castillo en ruinas oculto. Por altos cipreses a cualquier mirada dirigida desde las cimas de la cordillera o desde la llanura del este. Me he refugiado en él, y sus largos corredores fríos de techo abovedado, sus estancias de altas cubiertas y sus hermosas torres circulares han sido mi morada por un tiempo que no puedo precisar. Desde que llegué aquí, apenas salgo, permanezco estaciones enteras cobijado en la habitación circular de la torre que mira al este, observando desde su ventana estrecha y alta la llanura grisácea.
que se extiende poblada de arbustos y árboles aislados de copa oscura, hasta las lejanas colinas que cierran el paisaje por el horizonte de levante. Desde esta ventana veo amanecer. A la hora del alba se alza sobre las sierras una luz lechosa, lenta y fría, que despierta a las aves del bosque. La luz se hace luego violeta y rosa. El cielo se cubre más tarde de esplendor y desde el montículo alargado que queda frente a mi ventana, surge el primer rayo de sol que me ilumina como una saeta de Dios omnipotente. Nunca me canso de mirar el orto del día, la salida centellante del sol, a pesar de que siento entonces la acongojante melancolía del destierro. La maravilla del amanecer me hace comprender mi terrible soledad, mi lacerante estado errante, la desdicha de una vida condenada al vagabundaje desconociendo el punto de partida y el lugar de destino. He dicho que vagué insomne por los bosques de esta región, pero nunca he traspasado sus límites al oeste, norte o sur, ni me he aventurado jamás por la planicie siniestra del este. Siempre recuerdo haber estado en esta comarca y me da miedo arriesgarme a penetrar más allá de unas fronteras que no sé qué clase de cielos y paisajes me depararían. Las colinas del este y los linderos del bosque son para mí el fin del mundo, y más allá hay otro espacio que temo, una incógnita que presiento me desvelaría el descubrimiento de zonas amedrentadoras, ámbitos de aire desorientador, seres quizá peligrosos. El hallazgo de la torre circular me ha deparado una revelación que, si es posible aplicar este término a mi existencia, me ha hecho dichoso, como si hubiera encontrado, en medio de tanta nostalgia, una especie de hueco cálido donde agazaparme. He sentido una dulzura conocida y remota, experimentada hace mucho tiempo, mucho, no sé cuánto, en otro lugar que no puedo precisar, un ámbito tibio y oscuro, donde el tiempo estaba marcado por un latido próximo y acompasado, continuo, que arrullaba mi naturaleza cobijada. Esto debió ocurrir al principio de todo. Ha sido la forma circular lo que me ha proporcionado esa felicidad, el espacio redondo, que no conocía en mi reducido mundo de árboles, vegetación, casi corrientes de agua. Tan solo el sol y las estrellas nocturnas tienen esa forma divina y perfecta, sin principio ni fin, estable y, sin embargo, siempre cambiante. Durante las noches claras, desde la ventana de la torre, miro absorto el espejo oscuro del firmamento, las miríadas de astros, constelaciones y nebulosas yacentes en los vastos llanos altos de la noche. Me producen también una infinita melancolía, como si la paz del espacio fuese mi región perdida desde siempre, y estos bosques, los barrancos escondidos entre la maleza, las charcas y los arroyos sucios, no consistiesen sino en un amargo apartamiento que dura ya un tiempo que me parece innombrable. El castillo está vacío, apenas algunos restos de madera podrida aguardan a nada en algunas habitaciones, en los corredores. No hay nada en los salones, tampoco en la torre circular que conozco. Aún no he visto todo el edificio, no siento la necesidad de traspasar ninguna puerta. Permanezco en una estancia hasta que llego a comprenderla, y esto, a veces, me lleva mucho tiempo. Ninguna habitación es igual a otra. Algunas parecen idénticas, pero apenas me sitúo en su interior, advierto en el aire que se trata de un ámbito distinto, cada espacio tiene su temblor, un escalofrío diferente. Con el tiempo comprendo de qué se trata, son cuestiones mínimas que lo transforman todo, un olor diferente, leves persistencias de un latido distinto en el aire. Quizá la permanencia en un recodo de un recuerdo suspendido para siempre en el tiempo. Poco a poco he ido penetrando en aposentos distintos, he llegado hasta los subterráneos, piezas construidas en el subsuelo del castillo, de piso enfangado lleno de ratas y gusanos ciegos, con los muros resumantes cubiertos de verdín gelatinoso, lugares hórridos cuyo espacio está traspasado por un hálito abominable de miedo y horror. Allí he encontrado algo que me ha hecho sentir un indeclinable espanto. Arrinconado en una de estas execrables piezas he visto un esqueleto semicubierto por el barro. Una oleada de hielo ha recorrido mi naturaleza para sumirme en el aborrecimiento. No había visto nunca un ser parecido, de extremidades muy largas terminadas en espantosos tentáculos y un enorme cráneo esférico. La parte frontal de la cabeza era aplanada. Un monstruo alargado y estrecho. He huido de aquel lugar infame para refugiarme en mi torre circular. Ni siquiera la contemplación del cielo en una noche diáfana y tibia me ha tranquilizado después de una visión tan abyecta. Tampoco el espectáculo del alba, ahora que ha llegado el buen tiempo y el aire se llena de fragancias cálidas que penetran por todos los huecos de la fortaleza, han borrado de mi memoria la presencia de un ser diferente en los pozos de esta mansión. Ha pasado mucho tiempo, no he sido capaz de marcharme del castillo, pese a que no me abandona.
Nunca la conciencia de que allá abajo yace un acompañante prodigioso quizá desde los días más antiguos. No puedo abandonar mi reducto circular, el único consuelo que mitiga esta desdichada soledad que dura mucho, mucho tiempo, no sé cuánto. Todas las torres son circulares. Cuando llegaron de nuevo las lluvias, un año que fue frío y nevó sobre la comarca, me aventuré a visitar la Torre del Oeste, la más alejada del lugar donde se halla la fatídica mazmorra, con la intención de instalarme en ella. La visité al atardecer, era idéntica a la del este, pero muy distinta. Las mismas distancias, la misma ventana alargada. Sin embargo, a la hora del crepúsculo, cuando un rayo de luz tintado de oro ensangrentado penetraba en la estancia, enseguida advertí el aliento de un recuerdo que vagaba por el espacio. Un aleteo distinto del tiempo, quizás un perfume casi extinguido que permanecía allí desde que el bosque era tan solo un grupo de abedules perdidos en la llanura. Pero también vi con horror, apenas penetré en la habitación iluminada por la claridad declinante de poniente, a un ser terrible e inmóvil que me miraba con fijeza, jamás nada me miró. Flotaba en el aire, junto a la pared. Solo tenía cabeza, un cráneo dilatado y esférico, cuya parte frontal era plana, su piel amarillenta carecía de pelo, y dos ojos grandes y profundos, muy próximos entre sí, bajo una frente desmesurada, completaban una imagen no solo quimérica, sino también repulsiva. La cabeza me miraba entre sombras, surgiendo de una noche extraña, cubierta de polvo. Este universo, aislado del resto de la estancia, estaba delimitado por un marco de maderas casi podridas. Ha sido una visión que, de pronto, me ha producido el mismo pavor que me asaltó antiguamente el día en que desperté en el bosque y comprendí que aquel lugar incierto, cruzado por corrientes de aire desconocidas y de espacios incomprensibles, iba a ser mi morada. Jamás he vuelto a pasar a la Torre del Oeste, ahora me cobijo en la del sur. Tiene mucho sol, pero no veo amanecer. He comprendido que la cabeza que vi hace mucho tiempo es tan solo una imagen, también que pertenece a la misma especie que el esqueleto del subterráneo. Pero no me iré de aquí, pese a que en las ateridas noches de invierno, cuando aúllan en el bosque los mamíferos salvajes y las aguas de las charcas se endurecen, siento el miedo agazapado en los corredores, en las terrazas de las murallas, en los recodos de las escaleras. No puedo renunciar al espacio circular. Ahora sé que no volveré más al castillo. Un anochecer de la última estación de las lluvias, han llegado. Ellos, no eran esqueletos ni imágenes, estaban vivos, caminaban, producían sonidos con sus bocas, portaban luz en sus manos, olían a lejanía y humareda. Llegaron 3 a la hora en que la luz se hace morada tras la negrura del bosque. Los oí abajo, en la espaciosa explanada que sigue a la puerta principal del castillo. Los escuché transido por el espanto desde mi torre circular, comunicándose entre sí por medio de murmullos desconocidos, rápidos y variados sonidos cortos cuyo conjunto tenía una sórdida musicalidad. Me arrinconé en mi torre del sur, sin querer verlos. Notando como todo el espacio del castillo, sus ámbitos antes limpios, solo ocupados por el aire y los recuerdos, se cargaban de una insoportable tensión opresora que ellos exhalaban. Al caminar, sus extremidades resonaban de forma macabra en las altas bóvedas de los corredores, y los sonidos emitidos por sus bocas, reflejados en todos los muros, llegaban hasta mí nítidos y horribles. Estuvieron recorriendo los aposentos, los vi desde mi ventana subiendo a la Torre del Oeste cuando ya era casi de noche, iluminándose con un rayo blanco y tenue que brotaba de sus manos. Cuando la noche cerró sobre la región, comprendí que uno de ellos había comenzado a subir por la escalera circular de la torre donde yo aguardaba estremecido por el pánico. Oí sus pisadas duras y resonantes ascendiendo despacio, escalón a escalón, ahora emitía otra clase de sonidos, no eran cadenas de tonos breves y escalofriantes, sino un oscuro resoplido entrecortado. Tal vez el jadeo producido por el cansancio de la ascensión. Lo primero que vi fue el rayo de luz pálida iluminando el último recodo de la escalera. Precedía al ser execrable que, instantes después, surgió en el interior de mi estancia circular. Me quedé inmóvil, sintiendo como el terror atravesaba mi entidad, era uno de ellos, semejante a la imagen de la Torre del Oeste. Caminaba erguido, alto como un corzo que avanzase apoyado en sus patas traseras. Solo tenía cabellos en el cráneo, largos y amarillos, unos grandes ojos bordeados de pelos apetentes, una boca pequeña y carnosa, piel delicada de tonos rosados. Sus extremidades superiores terminaban en temibles tentáculos móviles parecidos a delgadas ramas de árbol, en una de ellas tenía la luz. Todo su cuerpo, excepto la cabeza, estaba cubierto por una extraordinaria piel blanca llena de arrugas.
Olía tal vez a violetas. Le miré horrorizado sin moverme. Entonces él me vio, me miró tan solo el tiempo del batir de un ala, me vio, jamás lo hizo nada. Fue el fin, porque sucedió entonces el episodio más espantoso que mi prolongada existencia ha tenido ocasión de experimentar. Al verme, sus ojos se agrandaron aún más con el brillo de la furia centelleando en sus pupilas. Se hicieron circulares y extraños, y toda su fisonomía sufrió una transformación detestable, semejante al cambio que se advierte en la expresión del lobo momentos antes del ataque. Abrió la boca de dientes pequeños. Su piel pálida se ensombreció llena de arrugas, la luz cayó al suelo, emitió a la vez un alarido agudo y macabro, estridente y largo. El horror innombrable sumió el espacio de la torre en un ahogo insostenible. Ulcerado por el pavor, confundido, me precipité por la estrecha ventana para hundirme de nuevo en lo más recóndito de las tinieblas del bosque. En la insondable desolación de este nido de charcas y húmedos cubiles donde comenzaré de nuevo el vagabundaje errático por la intimidad más ciega de la maleza, por la llanura. Reteniendo en mi memoria el recuerdo inconsolable de las estancias circulares, que nunca me abandona. Soy un fantasma. Un alma errante condenada por él. Todopoderoso a vagar por la tierra no sé cuánto tiempo, no comprendo cuántos millones de lunas y de soles, esperando el día de la redención final, arrojado a un mundo incomprensible de seres que no conozco. Un espíritu puro que deambula aterrorizado por una dimensión atroz que no entiende. Post-scriptum, del cuaderno de notas de M.R. James Whitmore. Débora tardó mucho en recuperarse del impacto sufrido después de la desgraciada visión que tuvo en una de las torres del castillo. Su grito de terror nos precipitó a la estancia circular donde cayó desmayada. Ella asegura haber visto lo que, normalmente, llamamos un fantasma. Cuando Robert y yo llegamos allí, no encontramos nada extraño. Por lo demás, el castillo es irrecuperable. En cualquier caso, su emplazamiento en una zona insalubre alejada por completo de cualquier ruta transitable y de todo centro próximo de civilización, hace que carezca de interés para el ministerio. Nuestro viaje, sin embargo, ha tenido una repercusión inesperada en el mundo de las bellas artes. El cuadro que descubrimos en la torre oeste, el retrato de una dama del siglo XVI, parece ya seguro que se debe al pincel del gran maestro francés Jean Clouet. Los expertos aseguran que podrá ser restaurado.